Buenas tardes, chicos, me presento. Yo soy la doctora Romina Lorena Zapico Míguez, abogada y jefa de trabajos prácticos para la cátedra. Hoy me toca explicarles el tema de la independencia de Haití. Independencia que marca el inicio de todas las independencias latinoamericanas. Proceso que va desde 1803, culminación de 1803, inicios de 1804, es decir, el 1 de enero de 1804 y culmina en 1825. Los virreinatos, es decir, todos estos virreinatos se querían independizar de tres corrientes colonizadoras. Las corrientes colonizadoras eran España, o fueron España, Francia y Portugal. Este tema es de tangencial importancia para nuestra materia de realidad social latinoamericana y derecho, porque no solo porque es el inicio, o sea, es la primera independencia de un país latinoamericano, sino también porque es la primera república de negros, no solamente en América, sino en el mundo. Y por último, es importante que ahondemos sobre la actualidad de Haití, porque si bien fue la primera independencia latinoamericana, es hoy el país más pobre latino. Entonces, para comenzar por esta independencia tenemos que comenzar por su denominación. Su denominación, Haití, tiene dos acepciones. Ambas son de origen taíno, es decir, puestas por los verdaderos dueños de las tierras. Entonces, estas acepciones son, por un lado, tierras montañosas y por otro, madre de todas las tierras. Ustedes saben que cuando Cristóbal Colón llegó a esta isla en el año 1492, fundó el Fuerte Natividad, dejó pocos colonos y fundó pocas ciudades, más que nada en el lado norte. Volvió a España, allí a los reyes les llevó sus descubrimientos y demás, y cuando volvió en 1493 se encontró con a los colonos asesinados, o sea, los colonos fueron asesinados por los taínos y no quiso seguir fundando ciudades, y entonces todos se quedaron en la parte norte, quedando la parte sur de la isla, la parte occidental, desolada para poder ser objeto de apropiación por otras potencias. Es así que bucaneros extranjeros, franceses, holandeses e ingleses quisieron apropiarse de la isla. Es en el año 1665 que Francia le gana a estas otras dos potencias, o sea, a Holanda e Inglaterra, y se perpetúa en la parte occidental de la isla. Sin embargo, es recién en el año 1697, con el Tratado de Diswick, que España le cede esta parte de la isla a Francia. Francia le cambia el nombre, lo mismo hizo Colón. Colón, cuando llegó a la isla, le cambió el nombre de Haití y le puso a la parte española la Española o la Pequeña Española. Y lo mismo hizo Francia. Francia lo modificó por Saint-Domingue. Fue recién con la independencia que Jean-Jacques Dessalines, uno de sus líderes, que muchos historiadores dicen que es el primer anticolonialista, el primer antiimperialista, retomó el nombre de Haití para, o sea, con un sentido, para sacar cualquier vestigio, cualquier resabio de dominación colonial. Además, sabemos que su constitución, la primera constitución de Haití del año 1805, es una constitución que en su artículo 14 bis establece que cualquier persona que quiera habitar Haití, cualquiera sea su color de piel, su pigmentación, va a ser considerado negro. Esto es trascendental, porque Jean-Jacques Dessalines entendió que el vocablo negro no era una cuestión de epidermis, era una condición de clase. Y él trató de dignificar, de darle dignidad a sus hermanos de sangre. Por eso esta independencia
está marcada y tuvo éxito, fue una verdadera revolución social porque vino de los de abajo, de los esclavos, de los acallados, de los silenciados, es decir, de los que siempre fueron humillados por tratos inhumanos. Es decir, los esclavos, esto fue un desafío para la propia modernidad, para el tiempo, para la época, para la ilustración, para el siglo de las luces, porque los esclavos no solamente tenían que romper con 300 años de dominación, tenían que romper cadenas que tuvieron en sus cuerpos y que tenían en su alma y en su corazón. Y por eso es tan radical y es tan fuerte, tiene este raigamen tan fuerte que nadie lo pudo frenar. No los pudieron frenar. Ni siquiera estas potencias juntas, ni España ni Francia juntas lo pudieron frenar. Tenían una fuerza arrolladora, una fuerza desde el silencio que tuvieron. Y muchos ubican como precedente a la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene, como sabemos, su lema es libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, igualité, fraternité. Pero no era para todos, era para algunos, para los blancos, más que nada para los blancos. Sine qua non, el lema para la independencia de Haití era independencia o muerte. O sea, ustedes saben que para seguir ahondando vamos a hablar de la pirámide de clases sociales que había en la isla hacia el 1700. Nos encontramos en la cúspide con los grandes blancos, los verdaderos dueños, amos y señores de las tierras, los grandes terratenientes, latifundistas, que tenían todos los derechos y prerrogativas, derechos sociales, civiles, económicos, derechos políticos. Luego tenemos a los pequeños blancos, que si bien no tenían los mismos privilegios, estaban casi en un pie de igualdad con los grandes blancos. Después, en un tercer eslabón, y en un cuarto eslabón tenemos a los mulatos grandes y a los mulatos pequeños, mal llamados mulatos, y entramos a lo que es la jerga zoológica, colonialística, peyorativa, discriminadora, porque el mulato, como ustedes saben, es el crisol de la raza blanca con la raza negra, o sea, con algún negro o negra que habían sido liberados. Los mulatos, los grandes mulatos tenían muchas riquezas, tenían poderes económicos, pero carecían de poderes políticos. Y en el último eslabón, en la base, nos encontramos con los esclavos, o sea, que eran el 86% al 1700. Muchos de los historiadores entienden, y ya lo dijimos, que la Revolución Francesa fue el precedente axiológico de esta revolución. Sin embargo, tenemos para decir que no es el único, porque dentro de sus líderes, o sea, vamos a encontrarnos con un esclavo que se conoció con el nombre de Macandal o Macundal. Él fue esclavo y se convirtió en cimarrón o cimarrón. Él fue esclavo para una hacienda y para que no se le infundan 20 latigazos, se escapó y logró escaparse y se internó en las montañas. Él, cuando era niño, o sea, pudo aprender el francés, sabía leer y escribir, y a su vez se conectó, o sea, él se conectaba en las noches con otros cimarrones. Ustedes fíjense cómo, y acá voy a hacer un paréntesis y voy a decirles cómo era el trato mansalva que tenían los esclavos y cómo anclaba en todo un sistema capitalista que se hacía cada vez más rico con los esclavos. Los esclavos los traían
de diferentes lugares de África, o sea, los traían en barcos, en buques, iban a buscarlos en buques, en África los compraban y los traían de diferentes lugares de África para que no les sea fácil comprender el idioma. Entonces los traían como si fuera a gran escala. Los traían en condiciones inhumanas, maniatados, semidesnudos. Cuando llegaban, los compraban, también los compraban en la isla, los miraban, se llevaban a los más aptos y los dejaban en las haciendas. Una vez que llegaban a las haciendas, se los marcaban. Si ellos, allí en las haciendas se les infundía toda clase de trabajos forzados. O sea, que tenían que ser serviles a sus amos. Sí, osaban escaparse, para que ustedes tengan un ejemplo. Se escapaban una vez y los agarraban, que no fue el caso de Macandal. Macandal pudo llegar a convertirse en cimarrón. Si los agarraban la primera vez, les cortaban el brazo. Si los agarraban por segunda vez, les cortaban una pierna. Y si los agarraban por tercera vez, los ejecutaban delante de los demás esclavos para que no quieran rebelarse. Bueno, Macandal pudo liberarse y llegó a convertirse en cimarrón. Que cimarrón quiere decir animal doméstico, o sea, volvemos a esta jerga zoológica, esta forma peyorativa de nombrar a los esclavos, a los negros. Animal doméstico, que pudo llegar a ser doméstico, pero que se convirtió en salvaje. Bueno, Macandal, hacia 1750, anterior a la Revolución Francesa, ya tenía un ejército formado y por 12 años, hasta 1762, estuvo haciendo desmanes, como pudo obtener conocimientos medicinales en la hacienda donde trabajaba, supo aprender a hacer venenos y también hizo venenos. Esta revolución fue sangrienta, sanguinaria. Murieron blancos, colonos, y murieron negros esclavos, mulatos. Es decir, y a Macandal, por todos los desmanes que provocó, fue seguido por 12 años y cuando lo interceptaron, lo ejecutaron. Es recién, después de la toma de la Bastilla, en el año 1789, con la Revolución Francesa, que los colonos, es decir, los blancos, y los mulatos y demás, con estos ideales que había remarcado Napoleón Bonaparte, es que los grandes blancos no querían perder el sistema esclavista, que los hacía cada vez más ricos y que además beneficiaba a 32.000 familias en Francia. Es decir, ellos estaban bien con este sistema, no lo querían modificar. Sin embargo, los mulatos sí luchaban por tener derechos políticos. Entonces, en 1790 se va a organizar la primera asamblea colonial, donde los blancos van a plantear la independencia al régimen de la revolución, porque los estaba, querían mantener un sistema esclavista. Vincent Ogé va a ser un mulato grande que se va a oponer a esta independencia y va a formar un ejército, va a luchar con los blancos, con los grandes blancos de Saint-Domingue, y va a ser ejecutado. Sin embargo, el germen de la revolución estaba brotando, y es en 1791 que en Bois Caimán, un esclavo llamado Boukmanduti, que quiere decir hombre de los libros, hombre de libros, él sabía leer el francés y también entendía. Ustedes fíjense que la isla quedó dividida. Por un lado tenemos a la parte española, que su idioma oficial es el castellano, y por el otro lado, en la parte de Saint-Domingue, habla francés y el creol. El creol es un mix
que de francés y de estos idiomas africanos de distintos lugares de donde eran los esclavos. Bueno, en Bois Caimán, Bukmanduti va a invocar un rito vudú, o sea, va a ser un rito vudú. Vudú sabemos que es una de las religiones oficiales en Haití, igual que el catolicismo. En la parte española solamente la iglesia oficial es la católica. Bukmanduti va a iniciar un rito vudú como conocido como magia negra, como lo malo, lo oscuro, y va a invocar a Macandal, y va a iniciar todo un proceso revolucionario, una matanza a mansalva, va a ser también ejecutado. Sin embargo, parte de su ejército va a ser tomado por otro libertador, por otro líder de esta revolución que va a culminar en la independencia de Haití, y es Toussaint Louverture. Toussaint de la Breda era el apellido de la hacienda donde él había sido esclavo. Toussaint Louverture había sido esclavo de campo, y por su genio militar él estaba en la parte española de la isla. Sin embargo, él en un momento determinado, Napoleón, para querer contener todo este movimiento revolucionario, va a mandar 3 buques, uno de los cuales va a estar Sansonat. En un momento determinado, Sansonat dice que le va a dar, que va a abolir la esclavitud a los negros. Entonces, Louverture, que es un apodo que quiere decir el iniciador o el que porta o detenta las llaves, se va a cambiar de bando, es decir, va a cambiar del español al francés, y va al tiempo de 5 años a lograr ser capitán. En 1793 se va a abolir la esclavitud en Haití, antes de su independencia. Esto es tangencial, es de trascendental importancia, porque el país, o sea, Haití, va a abolir la esclavitud antes de su independencia. Y en 1795 va a ser confirmada. En 1799, Napoleón va a dar por culminada, como inició, va a dar por culminada la Revolución Francesa. Y en 1800 va a mandar a su cuñado Emmanuel Leclerc para apresar a Louverture, a Toussaint Louverture. Su cuñado Emmanuel Leclerc cumple, es decir, intercepta a Toussaint Louverture y lo lleva a Francia, y en Francia va a morir Louverture en una cárcel francesa. Sin embargo, como ya lo nombramos, ya hablamos de este libertador, va a ser Jean-Jacques Dessalines quien va a culminar esta gesta independentista con el ejército de Toussaint Louverture en 1804, el 1 de enero de 1804. Ustedes fíjense que si bien siempre se dice que el primer país de América en conseguir la independencia fue Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Sin embargo, en su constitución, Estados Unidos, en su articulado, decía que un esclavo valía las 2/5 partes de una persona. Lo mismo con los ingleses, o sea, con Inglaterra. Es decir, siempre nosotros tenemos una mirada eurocentrista, como si lo de Europa fuera lo bueno, fuera lo mejor. Es decir, siempre nos hablan de pensadores o de autores europeos. Es decir, que tenemos una mirada encantada hacia Europa, pero tenemos que mirar más lo latino, más lo nuestro. Nosotros tuvimos líderes que dieron la vida, como Jean-Jacques Dessalines, que murió por la independencia, o sea, se murió en 1805. Y
después de él quedaron Pétion y Christophe. Christophe era un líder jamaiquino. Es más, Pétion ayudó a Simón Bolívar. Lo mismo había hecho Jean-Jacques Dessalines con Francisco de Miranda. Y ustedes fíjense que, como para terminar este tema, Haití tuvo que pagar más de 100 años una indemnización a Francia, a la Francia que se había convertido en pujante por esta colonia que Saint-Domingue había representado para Francia. Y esta pérdida de esclavos, de explotación, la tuvo que pagar. Esta rebeldía que tuvo, la tuvo que pagar caro, porque hasta casi llegando a la Segunda Guerra Mundial, le tuvo que pagar una indemnización descomunal a Haití, a Francia, por haberse independizado. Hasta aquí con el tema, espero que les haya servido, que les haya gustado la clase. Nos vamos a encontrar en otra clase. A todos muchas gracias.